Dios te bendiga, estimados amigos, estimados hermanos. Una vez más estamos aquí. Felicito una vez más a todos aquellos que han decidido seguir este discipulado de entrenamiento, para que todos nosotros no solamente podamos aprender la palabra de Dios, no solamente podamos maravillarnos por el significado de por qué dentro de la iglesia nosotros practicamos estas cosas. Las hacemos por una razón. Todas las cosas se hacen por alguna razón, y a través de este discipulado nosotros queremos mostrarte los motivos con respaldos bíblicos para que tú puedas comprender todo lo que Dios quiere bendecir en tu vida. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que se llama el bautismo. Muchas veces hemos oído ese tema y lo hemos tomado como si fuera un día de campo donde vas a ir a mojarte, para luego como que suena algo más divertido, una aventura más en tu vida. Pero déjame decirte que es más que darse un chapuzón en un río, en una piscina o en agua. Hay algo más importante que esto. Tiene un significado que apenas lo comprendas, tú que no te has bautizado todavía, quizás vayas desesperado a tu pastor, a tu iglesia y solicites que te bauticen. La razón principal de toda esta enseñanza es que tú entiendas que nosotros queremos hacerte llegar un alcance, una forma de que tú puedas conectarte más con Dios, que tú puedas enlazarte más con Dios, para que cuando llegue el tiempo y el momento y llegues al reino de los cielos, el Señor no tenga nada que juzgar. Pero surge la pregunta, ¿pero por qué me voy a bautizar? No solamente la pregunta está en las personas que nunca lo han hecho, y hay religiones que enseñan que hay varios tipos de bautismo, o hay un bautismo que solamente es rociar con agua. Aquí vamos a ver por qué la importancia de ser sumergidos totalmente en agua. Un bautismo donde incluso tú entiendes por qué es sumergido y por qué es levantado del agua. Es algo maravilloso, así que te acompaño a que tú nos sigas en esta enseñanza. Vamos a leer primeramente Mateo 28:19, que dice: Id pues y discipular a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados amigos, nuestra misión es discipular. Eso es lo que estamos haciendo a través de este discipulado. Y después de discipular, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados amigos, el bautismo tiene un precioso valor para Dios. Jesús fue el que dijo estas palabras: Id pues y discipular a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión, esa es nuestra labor. En el verso, Jesús ordenó que hagamos discípulos y que estos fueran bautizados. Es decir, que cada persona que conoce a Dios necesita ser instruida, necesita ser enseñada en la verdad del arrepentimiento y bautismo, a modo de completar el propósito de salvación a la humanidad. Estimados amigos, pedimos que si tú no te has bautizado todavía, pero estás siendo discipulado, prepárate para ello. Estimados hermanos que nos escuchan, si tú te has bautizado, no tomes como que fue simplemente un chapuzón en el agua, no. O como si fuera un duchazo para refrescarte un momento. Tienes que tomar en serio este tipo de ceremonias que realizamos. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que significa el bautismo. Pero primeramente vamos a leer en Juan 3:5, que dice: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Estimados amigos, nacer de espíritu significa cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero necesitas hacer algo más: bautizarte en agua, para que tu salvación sea plena, sea total, sea completa. Esto no es porque lo decimos nosotros, sino que es un mandato de Dios. Y déjeme decirle algo más. Jesucristo no tenía por qué bautizarse porque Él era puro. El bautismo es para sepultar nuestros pecados, y cuando salimos del agua, como ya lo vamos a explicar en esta imagen, nos hace redimidos, nos hace puros, limpios.
Jesús no cometió ningún pecado, no tenía por qué bautizarse, pero le voy a decir por qué se bautizó. Jesús se bautizó por obedecer a su Padre, por hacer la voluntad de su Padre. Y es ahí donde el Padre hace descender su Espíritu en forma de paloma y dice desde los cielos: este es mi Hijo amado en el cual estoy muy complacido. Vamos a explicar esta imagen. Hay muchos versos acerca de las buenas nuevas. 1 Corintios 15, 3, 4. Las buenas nuevas de predicar el Evangelio. Vamos a explicar este gráfico. Cuando tú tomas la decisión de entregar tu vida a Cristo, entonces has dado el primer paso de ser salvo de la muerte en el infierno. Morir física y que tu alma sea condenada. Luego, para que tú puedas completar esa salvación, tu convicción por Cristo, entonces tú estás diciendo: yo juntamente con Cristo muero en la cruz, porque Él murió por mí. Al descender dentro del agua, en este cuadro, tú estás viendo que Él ahí fue sepultado, porque Jesucristo fue sepultado. Cuando tú estás bajo el nivel del agua, estás entendiendo de que ahí está siendo sepultada tu vida y que todo lo demás quedó atrás. Pero cuando eres levantado del agua y sales del agua, en este cuadro muestra de que de esa misma forma tú resucitas juntamente con Él para vida eterna. Cristo tuvo que pasar muerte y sepultura en una tumba y luego fue resucitado. De esa misma forma es la figura que muestra que juntamente en Romanos 6:6 dice aquí que juntamente con Cristo hemos sido crucificados. En cuanto a nuestra vieja vida pecaminosa, debemos considerarnos muertos. Hemos sido sepultados con Él, según Romanos 6:4. Pero en Colosenses 3:1 dice: soy una nueva criatura en Cristo. Cristo vive en mí y tengo nueva vida en Él. Hemos resucitado con Él. Creo que eso quedó claro. El bautismo es un acto de hacerse partícipe de la resurrección de Cristo. Es hacerse partícipe de que somos resucitados para vida eterna. Esa es la razón del bautismo. Si usted no participa del bautismo, su salvación no está completa y peligra de perder su salvación. ¿Qué es el bautismo? Vamos a dar un concepto. Proviene del griego bapto o baptizo, que significa lavar, sumergir en agua. En otras traducciones significa adopción. Usted es adoptado por el Señor. Admisión, que usted es recibido, admitido, permitido entrar al reino de los cielos. En otras versiones dice inserción a la raíz. Esto significa que usted es quitado de alguna planta mala y es injertado. Los que estudian agronomía entienden de esto. Es injertado en un árbol bueno, y ese árbol bueno es Jesucristo. Hay diferencias entre inmersión y aspersión. Cuando hemos sido niños, nos hemos enterado poco después de tener uso de razón de que hemos sido bautizados en una religión. Y en esa religión nos explicaron de que el bautismo es rociar agua sobre tu cabeza cuando eres bebé. Pero hemos ido viendo durante esto que Jesús nunca fue bautizado de bebé. Esa es una de las razones. Él fue bautizado consciente que estaba obedeciendo a su Padre. Por lo tanto, si yo me voy a bautizar, si usted se va a bautizar, tiene que estar consciente de que usted está usted sepultando su vieja vida, su vieja naturaleza, su vida pecaminosa la está enterrando en el sepulcro y que usted está resucitando para vida eterna. Si yo entendiera esto y no estuviera bautizado, rápidamente buscaría la forma de comunicarme con mis pastores para que ellos puedan bautizarme. Y yo le invito a que usted reflexione y que pronto haga esta decisión si es que usted dio el paso de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y si tiene dudas, continúe con nosotros para entender esto. El bautismo por inmersión consiste en sumergir a las personas bajo el nivel del agua, como lo estamos viendo aquí.
Bueno, aquí vemos una piscina artificial. Quizás ¿por qué? Porque no existe piscinas, habilitar piscinas para poder bautizar. Y gracias a Dios decimos, porque hay personas que se ingenian de una o de otra manera para poder realizar este bautismo, el cual ordena la preciosa palabra de Dios. Pero el bautismo por aspersión, como ya lo mencionamos hace poco, consiste en rociar agua en alguien. Esto no enseña la Biblia. Además, a estos bebés no se les pide su consentimiento u opinión, ya que son bebés. Además, ellos no tienen conciencia de sus actos, ni siquiera entienden por qué le están haciendo esto. A un niño se le bautiza como debe ser, como enseña la palabra de Dios, y no como enseñe cualquier otro tipo de religión. No pretendemos ofender a nadie, solamente hablamos la verdad. El bautismo es un asunto serio, es un pacto que uno hace conscientemente. Y algo que me llama la atención es que no se le pide su consentimiento a un bebé. Muchos dirán, pero ¿por qué es un bebé? Pero eso no quiere decir que no se le pida su consentimiento. En realidad, buscar a Dios debe ser un acto de voluntario. No debe ser algo que porque lo dicen los demás o porque alguien me lo dice o me lo ordena. Es algo que yo tengo que estar convencido de no hacer o de hacer. Entonces, surge la pregunta, ¿a qué simboliza el bautismo? Si leemos en Colosenses capítulo 2, verso 12 al 13, dice: sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él por medio de la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Amados amigos, el bautismo complementa el perdón de todo lo malo que hayamos hecho nosotros. Usted dirá, pero yo soy bueno, nunca le he hecho daño a nadie. Le digo algo, usted no se va a salvar o se va a librar de la ira venidera, de la destrucción de este mundo. Pero usted se va a librar si usted simplemente cree en Dios. El hombre no se salva por hacer buenas obras, como para que un día diga, por lo que yo soy bueno me salvé. La Biblia dice que uno se salva solamente gracias al sacrificio de Cristo, solamente recibiendo a Cristo en su corazón. El bautismo es establecer un pacto entre Dios y el hombre. Simbólicamente es, como lo dije hace un momento, es cuando usted sepulta su pecado al ser sumergido, y cuando es levantado del agua, usted es resucitado para vida eterna. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que este acto nos lleve a algo tan, pero tan glorioso como es entrar al reino de los cielos! Bautismo en sí es un paso de obediencia. En Mateo 3:13 dice: cuando Jesús vino a bautizarse en el río, Juan el Bautista le reconoció y tuvo temor y suplicó que le bautizara. Pero Jesús le riñó, le exhortó, le llamó la atención y le dijo: Juan, deja que se cumpla la voluntad de mi Padre. De ahí viene la palabra obediencia. El bautismo, estimados amigos, es un paso de obediencia. Claro que lo es. Por eso nosotros debemos cumplir la voluntad de nuestro Padre. Es admirable que Jesús, no siendo pecador, no necesitaba bautizarse, porque Él era santo, pero sin embargo fue obediente en cumplir el pacto. Si Jesús fue obediente, ¿por qué nosotros, siendo pecadores, cuestionamos el bautismo? Jesús fue obediente, no tuvo pecados, amigos. Fue obediente al 100%. Usted y yo hemos fallado, hemos pecado ante Dios. ¿Por qué cuestionamos el bautizarnos? ¿Por qué no aceptamos el paso de bautismo? Oh, gracias Dios.
Jesús es modelo de obediencia a seguir. En Romanos 6:4 dice: por tanto fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros anduviéramos en la novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados, mire, escuche esta parte, en Romanos 6:4. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección. He ahí donde viene, el bautismo es cuando usted es injertado, quiere decir que usted es una ramita que es quitada de un árbol y puesta en el árbol bueno, y ese árbol es sellado, como vemos aquí, para que esta ramita se pueda desarrollar. Fuimos injertados en el Señor. Usted, que era un hombre que consideraba, una mujer que consideraba que Dios no quiere nada con usted, que usted considera que Dios no puede hacer nada bueno por usted, porque usted a veces se desprecia a sí mismo, creyendo que por el tipo de vida que llevó usted no merece nada de Dios. Déjeme decirle que es todo totalmente lo contrario, ya que Jesús no vino por personas justas y perfectas. El Señor vino por personas necesitadas, personas quebradas, personas que quizás hicieron lo peor. Por ellos vino. El reino de los cielos está plagado de homicidas, ladrones, y está plagado de personas que quizás en un tiempo fueron prostitutas y malos hombres. Pero esos hombres lo fueron en un tiempo, pero luego se arrepintieron, vinieron a Cristo, pidieron, y la Biblia muestra muchos ejemplos. Se reconciliaron con Dios y luego sus vidas cambiaron y fueron diferentes, y luego se fueron con Dios. No importa lo que hayas hecho, lo que importa es lo que hagas de aquí en adelante. Mucha gente se jacta en competir y en ver quién hace lo malo, pero usted debe competir en hacer lo bueno, ya que eso es lo que agrada a Dios. Para seguir el modelo de Jesús, ¿qué necesitamos? Primeramente, cuando usted le hablen del tema del bautismo, no razone, solamente sea obediente. En Mateo 3:17 dice que Dios se agrada de nosotros cuando nos bautizamos. Por eso Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué dijo eso Dios? Porque vio a Jesús bautizarse, vio a su Hijo ser obediente, y el Padre lo honró, diciéndole: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Queridos amigos, necesitamos primeramente creer que Dios puede otorgarnos la salvación total y plena cuando hacemos el acto del bautismo. En Hechos 8:37 al 38 habla de la historia de Felipe, un eunuco. Felipe era un predicador que había logrado que toda una nación se convirtiera al Evangelio. Pero luego Dios lo llevó a un desierto para que le hablara a un etíope. Y Dios, cuando se acercó y le dijo a Felipe: Felipe, quiero que le hables a un etíope, a un eunuco. Entonces lo llevó al desierto. En Etiopía es uno de los estados de África, y este hombre estaba caminando, yendo por el desierto, y Felipe se le apareció y le habla de las escrituras. Le dice: sabes, estoy leyendo estas escrituras. Pero Felipe, curioso al verlo, le dice: ¿tú entiendes lo que lees? Y él le dijo: no entiendo si nadie me explica. Felipe le explicó el asunto de la salvación, le explicó el asunto del bautismo de Cristo. Y en ese instante, Felipe empieza a entender que Dios lo había llevado con un propósito. Y el eunuco, el etíope, le dice, también empieza a entender que necesita de Dios, que necesita bautizarse. Y le dice a Felipe: Felipe, aquí hay un poco de agua, un charco. ¿Qué impide que yo me bautice acá? Y él le dijo: de ninguna manera, si bien crees, bien puedes. Y entonces le dijo: bautízame. Y Felipe lo bautizó
al eunuco etíope. Y desde ese entonces el evangelio se regó y se transmitió a todo el continente africano. ¿Qué necesitamos para ser bautizados? Primeramente necesitamos arrepentirnos y convertirnos, es decir, tenemos que dejar la vida pasada y seguir una vida nueva, aceptar que Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente. Podemos ver una imagen donde el pueblo de Israel también tuvo que pasar por esto cuando cruzó el Mar Rojo, y lo vamos a leer en 1 Corintios 10 del 2 al 3, y dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Estimados amigos, aquí claramente en 1 Corintios el apóstol Pablo dice que el pueblo de Israel fue bautizado. ¿Por qué? Porque pasó bajo el agua. Claro, no fueron sumergidos literalmente, pero el hecho era un acto simbólico, el cruzar el Mar Rojo por bajo el nivel del agua. Fueron bautizados. Yo quiero que sepa que de alguna manera Dios ha buscado que su pueblo, que sus hijos, cumplan todos los pasos para poder ser redimidos, para que puedan ser salvos, para que puedan ser librados de la muerte, del Hades y del Seol. Ese es todo el propósito que tenemos en este canal. Pero continuemos. En Hechos 3:38 dice: Pedro dijo: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigos, ¿cuál es la ventaja de bautizarse? Que el Espíritu Santo desciende sobre ti, se posa sobre ti y el Señor te dice: este es mi Hijo amado. Así debes de valorar el bautismo. Es una maravilla. ¿Qué beneficios tenemos del bautismo? Al bautizarte, usted está dando un paso de obediencia. Tú sepultas tu vida pasada junto con Cristo. Los cielos se abren y recibes bendición. El Espíritu Santo desciende sobre usted. Y luego Dios nos llama hijos y se complace de usted por tanto y por tan solo obedecer. Esos son los beneficios que tú recibes cuando te bautizas. Obedezca al mandato de Dios y tu salvación será completa. Si quieres bautizarte, felicitaciones. Es la mejor decisión de tu vida. Recuerda que Jesús nunca pecó y no tenía que bautizarse, pero lo hizo simplemente por obediencia. Tú también puedes actuar con obediencia. Solo toma la decisión de hacerlo. Acércate a Jesucristo. Acércate al Señor. Él nunca te va a rechazar. Y créeme, Él quiere y es el que está más interesado en que tu salvación sea plena, en que tú comprendas que todo lo que haces es para tu bien, es para tu salvación, es para que tú puedas encontrar paz, felicidad y heredar el reino de los cielos. Yo quisiera que me permitas en este momento orar por ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que han comprendido algo o han comprendido todo sobre el bautismo. Pero lo más importante, Señor, es que anhelo en esta oración que ellos tomen una decisión. Una, de agradarte a ti. La otra, porque han entendido que solo así obtendrán una salvación plena, total, donde los constituye en herederos, los constituye en hijos de Dios, los constituye en personas que pueden acercarse a los pies de Jesucristo. Personas que pueden encontrar la oportunidad de agradecer a Dios por situaciones en que ellos han sufrido, por las situaciones que ellos han atravesado. Tú les puedas dar un reposo, un ungüento, un descanso. Gracias, Dios. Bendigo, Señor, la vida de ellos.
Y gracias porque has puesto el sentir de bautizarse en cada uno de ellos, Señor. Gracias porque ahora ellos van a salir después de esta lección, van a comunicarse, Señor, con las personas indicadas, Señor, para poder solicitar un bautismo, Señor. Yo sé que tú los vas a ayudar, yo sé que tú los vas a guiar, yo sé que tú vas a poner a alguien que lo felicite, que lo anime para que se bautice, haciéndole entender de que el bautismo es el acto más hermoso que puede haber. Después de ello, pueden divertirse en el río, en la piscina, como quieran, pero en el momento es algo tan valioso como la propia salvación. En el nombre de nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si tú has hecho esta oración, estimado amigo y estimada amiga, yo te invito a que te bautices pronto. Si quieres más información, síguenos en este discipulado que estamos desarrollando. Estamos en la lección 8, vamos a pasar al siguiente video, la lección 9, y pedimos que tú puedas seguirnos, que tú puedas ir con nosotros aprendiendo todas estas cosas. Y te aseguro que nunca te vas a arrepentir. Solo esperamos que tú en todo momento seas agradecido con Dios. Con nosotros fue hasta este instante. Escríbenos a la caja de comentarios, solicita algún material de estudio, cualquier petición para oración o quizás algún otro tipo de material de estudio bíblico, y te lo haremos llegar. Si es que escribes tu correo electrónico, ahí te lo haremos llegar inmediatamente. Gracias por ello. Que Dios te bendiga mucho. Seas bendecido. Amén.